¿Qué secreto guardaron durante décadas detrás de los muros más impenetrables del Vaticano? ¿Por qué una institución que predicaba amor y transparencia aplicó sanciones tan severas que dejaron a cientos de jóvenes en un limbo espiritual sin precedentes? Esta no es una historia sobre documentos filtrados ni escándalos mediáticos. Es mucho más profunda. Es la historia de cómo una visión espiritual intensa chocó frontalmente contra los límites del poder eclesiástico, y de cómo ese choque reveló grietas que nadie quería ver. Hoy vas a descubrir la verdadera razón oculta detrás de las sanciones del Vaticano a los heraldos. Una razón que no tiene que ver con errores administrativos ni malentendidos doctrinales, sino con algo mucho más perturbador: el miedo institucional a perder el control sobre una narrativa espiritual que creció demasiado rápido y con demasiada fuerza. Antes de continuar, necesito pedirte algo crucial. Si este tipo de contenido te interesa, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún detalle de esta investigación. Y déjame un me gusta si crees que estas historias merecen ser contadas con honestidad. Tu apoyo hace posible que sigamos profundizando en temas que otros prefieren evitar. Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no solo cambiará tu percepción sobre este caso, sino que te hará cuestionar cómo funcionan realmente las estructuras de poder dentro de una de las instituciones más antiguas del mundo. Quédate hasta el final, porque la revelación que guardaré para el cierre es tan impactante que transformará completamente todo lo que creías saber sobre este conflicto. La historia comienza en un momento específico de la historia contemporánea. Según analistas especializados en movimientos religiosos, a finales del siglo XX, cuando el mundo católico atravesaba su crisis más profunda en décadas, surgió algo inesperado. Mientras las diócesis cerraban seminarios por falta de vocaciones y las iglesias se vaciaban progresivamente, un movimiento comenzó a crecer en dirección contraria. No seguía las estrategias pastorales modernas. No buscaba adaptarse al lenguaje contemporáneo. Hacía exactamente lo opuesto. Los heraldos del Evangelio aparecieron ofreciendo lo que muchos jóvenes sentían haber perdido: certeza absoluta, disciplina militar, estética medieval y una narrativa de combate espiritual contra un mundo que consideraban corrupto. Para algunos creyentes, representaban la salvación. Para otros, un retroceso peligroso. Pero nadie podía negar su eficacia. Crecían exponencialmente mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Este crecimiento no fue accidental. Según testimonios de exmiembros y análisis de sociólogos religiosos, el movimiento ofrecía algo que las instituciones tradicionales habían dejado de proporcionar: pertenencia total. Identidad blindada. Propósito inquebrantable. Un joven que ingresaba a los heraldos no solo encontraba una comunidad, encontraba una familia espiritual con reglas clarísimas, jerarquías definidas y un enemigo común contra el cual luchar. ¿Pero qué precio pagaban estos jóvenes por esa certeza? ¿Qué sacrificaban en el altar de la obediencia absoluta? Estas preguntas, que durante años permanecieron en susurros privados, comenzarían pronto a resonar con fuerza ensordecedora en los pasillos del Vaticano. La propuesta era seductora por su claridad. Mientras otras congregaciones religiosas debatían sobre modernización, inclusión y diálogo con la cultura secular, los heraldos ofrecían una alternativa radical: recuperar la gloria perdida del catolicismo medieval. Sus ceremonias eran teatrales, casi operísticas. Sus hábitos, elaborados con detalles heráldicos. Sus gestos, coreografiados con precisión milimétrica. Todo estaba diseñado para transmitir un mensaje inequívoco: la verdad no negocia, la doctrina no se adapta, la fe no se flexibiliza. Para muchos jóvenes del cambio de milenio, criados en la incertidumbre posmoderna, esta propuesta era irresistible. Según psicólogos especializados en dinámica de grupos religiosos, los heraldos satisfacían una necesidad profunda: la necesidad de absolutos en una época de relativismo generalizado. Comentaristas han señalado que el movimiento crecía porque ofrecía respuestas definitivas a preguntas existenciales complejas. No había ambigüedad. No había zonas grises. Solo luz y oscuridad, verdad y error, salvación y condenación. Pero este crecimiento acelerado comenzó a generar tensiones silenciosas.
Algunos obispos, aunque impresionados por los números, observaban con cautela cómo el movimiento operaba con una uniformidad inquietante. Todos los miembros hablaban igual. Pensaban igual. Reaccionaban igual. ¿Era esto fruto de una formación espiritual profunda o de algo más preocupante? Las primeras señales de alerta no llegaron como denuncias formales, sino como susurros incómodos. Un obispo comentaba en privado que los jóvenes heraldos parecían incapaces de tomar decisiones sin consultar a sus superiores. Un párroco mencionaba que algunos miembros mostraban una dependencia emocional excesiva hacia la figura del fundador. Un teólogo señalaba que ciertas prácticas espirituales internas rozaban los límites de lo aceptable dentro de la tradición católica. Estos comentarios, aislados al principio, comenzaron a formar un patrón. Y ese patrón empezó a preocupar seriamente a quienes en Roma tenían la responsabilidad de discernir la autenticidad de los carismas emergentes. Porque si algo ha aprendido la Iglesia en 2000 años de historia es que el entusiasmo inicial de un movimiento no garantiza su salud espiritual a largo plazo. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Entonces llegó el momento crucial. La aprobación pontificia. Para los heraldos, fue la confirmación definitiva de su legitimidad. Para algunos observadores dentro del Vaticano, fue un error estratégico que se pagaría caro años después. Porque esa aprobación aceleró aún más su expansión y consolidó una estructura interna que, según varios analistas, ya mostraba fisuras estructurales que deberían haberse abordado antes de otorgar el reconocimiento oficial. Con el sello de Roma, los heraldos se expandieron hacia todos los continentes. Nuevas casas surgían en ciudades principales. Eventos multitudinarios reunían a miles de personas. La imagen de solidez era perfecta. Demasiado perfecta. Porque detrás de esa fachada impecable, algo inquietante comenzaba a gestarse en silencio. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. Déjame un comentario ahora mismo diciéndome, ¿hasta dónde crees que puede llegar la obediencia dentro de una institución religiosa antes de convertirse en sumisión peligrosa? Porque esta pregunta está en el corazón mismo del conflicto que estamos analizando. Mientras la expansión continuaba sin freno, comenzaron a aparecer testimonios que no encajaban con la narrativa oficial. No eran acusaciones de abuso físico ni denuncias de corrupción financiera. Eran algo más sutil, precisamente por eso, más difícil de procesar. Exmiembros hablaban de experiencias que describían como transformación de la personalidad. Mencionaban que después de años dentro de la institución, habían perdido la capacidad de discernir por sí mismos. Explicaban que cualquier duda o cuestionamiento era interpretado como falta de fe, como tentación diabólica, como debilidad espiritual que debía ser erradicada. Estos testimonios comenzaron a acumularse en oficinas discretas dentro del Vaticano. Cartas enviadas por familiares preocupados. Informes elaborados por sacerdotes que habían interactuado con el movimiento. Consultas de obispos que pedían orientación sobre cómo manejar situaciones complejas en sus diócesis. Ninguno de estos documentos era concluyente por sí solo. Pero juntos formaban un mosaico inquietante. Según fuentes cercanas a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, la preocupación no se centraba en acusaciones específicas, sino en un patrón sistémico. El problema no era que hubiera abusos aislados, sino que la estructura misma del movimiento parecía diseñada de una manera que dificultaba la autonomía espiritual de sus miembros. La obediencia, que en la vida religiosa debe ser un camino hacia la libertad interior, parecía haberse convertido en su opuesto. ¿Pero cómo se llega a ese punto? ¿Cómo una institución dedicada a la santificación puede terminar generando dependencias que algunos comparan con dinámicas sectarias? La respuesta tiene que ver con la figura del fundador. En cualquier movimiento religioso, el carisma fundacional es determinante. El fundador es quien recibe la inspiración inicial, quien articula la visión y quien establece las bases espirituales sobre las cuales se construirá toda la obra. El problema surge cuando esa figura fundacional adquiere un peso desproporcionado. Cuando deja de ser un referente espiritual para convertirse en el centro absoluto de la vida comunitaria. Cuando su palabra no solo orienta, sino que sustituye el discernimiento personal. Y eso, según múltiples testimonios,
era exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de los heraldos del Evangelio. Para muchos miembros, el fundador no era simplemente un guía espiritual. Era presentado como alguien con una misión única en la historia de la salvación. Como una figura providencial enviada por Dios para restaurar la Iglesia en tiempos de apostasía generalizada. Esta narrativa, aunque nunca formalizada doctrinalmente, permeaba toda la formación interna y creaba una dinámica donde cuestionar al fundador equivalía a cuestionar el plan divino mismo. Existen debates internos documentados sobre si esta exaltación cruzaba líneas teológicas peligrosas. Algunos teólogos consultados por el Vaticano señalaron que, aunque el lenguaje utilizado evitaba formulaciones heréticas explícitas, la lógica subyacente se acercaba peligrosamente a dinámicas de culto a la personalidad incompatibles con la eclesiología católica. Porque en el catolicismo, ningún ser humano, por santo que sea, puede ocupar el lugar que corresponde únicamente a Cristo y a la Iglesia universal. Si este análisis te está haciendo reflexionar, comparte este vídeo ahora mismo con alguien que necesite escuchar esta perspectiva. Usa tus redes sociales para difundirlo. Porque estas conversaciones son urgentes y necesarias. Y mientras tanto, sigo contándote lo que sucedió después. La situación comenzó a volverse insostenible cuando aparecieron las grabaciones. Nadie sabe exactamente cómo llegaron a manos de las autoridades vaticanas. Algunos hablan de denuncias anónimas. Otros mencionan que fueron exmiembros quienes las compartieron. Lo cierto es que esos registros audiovisuales mostraban prácticas que, incluso para observadores benevolentes, resultaban profundamente perturbadoras. Las grabaciones documentaban sesiones prolongadas de lo que se describía como oraciones de liberación. En estas sesiones, según lo que se pudo observar, se establecían diálogos extensos con lo que se identificaba como presencias demoníacas. Pero no se trataba de exorcismos tradicionales autorizados por la Iglesia, sino de prácticas desarrolladas internamente por el movimiento, sin supervisión externa y con una lógica propia que generaba alarmas inmediatas entre los expertos consultados por Roma. El problema fundamental, según especialistas en espiritualidad católica, no era reconocer la existencia del mal espiritual, algo que la Iglesia siempre ha afirmado, sino el método utilizado, sobre todo, el uso que se hacía de esas experiencias. Porque en las grabaciones se observaba cómo esos supuestos diálogos se utilizaban para obtener información, para validar decisiones internas del movimiento e incluso para reforzar la autoridad del fundador mediante referencias directas que lo presentaban con un papel singular en la historia de la salvación. Para los teólogos consultados por el Vaticano, esto cruzaba varias líneas rojas simultáneamente. Primero, otorgaba credibilidad informativa a fuentes que la tradición católica considera engañosas por naturaleza. Segundo, convertía experiencias espirituales extremas en herramientas de gobierno institucional. Tercero, y quizás más grave, generaba una teología implícita que colocaba al movimiento y a su fundador en un lugar que no les correspondía dentro de la economía de la salvación. Cuando fragmentos de estas grabaciones comenzaron a circular más allá de los círculos reservados, el impacto fue devastador. Medios de comunicación de varios países accedieron al material y lo presentaron como una revelación explosiva. Los titulares hablaban de prácticas sectarias, exorcismos irregulares y manipulación espiritual. Para la opinión pública, que solo conocía a los heraldos por su estética solemne, las imágenes resultaban incomprensibles y profundamente inquietantes. Los heraldos respondieron argumentando que las grabaciones habían sido sacadas de contexto, que se trataba de prácticas espirituales legítimas dentro de la tradición católica y que todo estaba autorizado por sus estatutos aprobados. Pero la dinámica mediática ya había tomado su propio rumbo. El daño reputacional era irreversible. Y el Vaticano se encontró ante una presión inesperada que exigía respuestas inmediatas. Entonces apareció otro frente aún más delicado. Las familias. Decenas de padres y madres comenzaron a organizarse y a compartir públicamente experiencias dolorosas. Describían cómo sus hijos, después de ingresar a instituciones vinculadas a los heraldos, habían cambiado radicalmente. Jóvenes que antes mantenían relaciones cercanas con sus familias pasaban a mostrar frialdad, distanciamiento y en algunos casos, rechazo explícito. Estos testimonios, cargados de angustia genuina,
Hablaban de transformaciones progresivas. Los jóvenes no cortaban el contacto de manera abrupta, sino que gradualmente iban adoptando un discurso que presentaba a la familia como un obstáculo para la vocación. Como una influencia mundana que debía ser superada. Como una tentación que podía desviarlos de su misión. Este lenguaje, aunque formulado en términos espirituales, generaba rupturas afectivas profundas que dejaban a las familias devastadas emocionalmente. Escribe en los comentarios si conoces algún caso similar, no necesariamente de este movimiento, pero de situaciones donde una institución religiosa generó distanciamiento familiar. Porque este fenómeno es más común de lo que parece y necesita ser discutido abiertamente. El concepto de alienación parental religiosa comenzó a ganar fuerza en el debate público. Grupos de familias afectadas se organizaron, especialmente en Brasil y en algunos países europeos, y llevaron el tema a instancias legales y mediáticas. Aunque varios procesos fueron archivados por falta de elementos que configuraran delitos penales, el impacto social era innegable. Las historias humanas resonaban con más fuerza que cualquier argumentación jurídica. Los heraldos respondieron señalando que todas sus actividades contaban con autorizaciones legales, que los ingresos eran voluntarios y que las familias habían firmado consentimientos. Desde el punto de vista legal, tenían razón. Pero legalmente correcto no siempre significa pastoralmente saludable. Y esa distinción era exactamente lo que el Vaticano debía discernir. Ante la acumulación de señales inquietantes, Roma activó uno de sus mecanismos más serios, la visita apostólica. Este procedimiento, reservado para casos excepcionales, implica enviar delegados oficiales para observar directamente la vida interna de una institución. No se trata de una inspección superficial, sino de una inmersión profunda que puede durar meses y que examina desde estructuras de gobierno hasta dinámicas formativas cotidianas. Los visitadores designados recorrieron comunidades en distintos países. Entrevistaron a cientos de personas, sacerdotes, religiosos, jóvenes en formación, exmiembros y familias. Analizaron documentos internos, estatutos, programas educativos y archivos reservados. Cada conversación era registrada. Cada práctica observada era evaluada. Cada testimonio era contrastado con otros para identificar patrones. Para los heraldos, este proceso fue vivido con sentimientos encontrados. Algunos miembros lo interpretaron como una oportunidad para demostrar la legitimidad de su carisma. Otros lo percibieron como una invasión injusta, como un juicio basado en prejuicios contra movimientos tradicionales. Pero todos comprendieron que algo definitivo estaba en juego. Que el futuro del movimiento dependía de las conclusiones de ese informe. Después de meses de trabajo intenso, los visitadores elaboraron un documento extenso que nunca fue publicado íntegramente. Su contenido permanece reservado en archivos vaticanos. Pero con el tiempo, referencias indirectas y testimonios coincidentes permitieron reconstruir, al menos parcialmente, el tono de sus conclusiones. Según diversas fuentes, el informe no señalaba delitos penales ni irregularidades administrativas graves. Pero sí expresaba preocupaciones consideradas serias en tres áreas fundamentales. Primero, un estilo de gobierno excesivamente centralizado que dificultaba el discernimiento personal autónomo. Segundo, métodos formativos que generaban dependencias espirituales poco saludables. Tercero, ciertos enfoques doctrinales que requerían clarificación urgente, especialmente en relación con prácticas espirituales no reguladas adecuadamente. Para el Papa Francisco, que recibió el informe directamente, estas conclusiones representaban un llamado de atención que no podía ignorarse. La Iglesia tiene la responsabilidad de proteger la libertad de conciencia de sus miembros, especialmente de los más jóvenes y vulnerables. Y si un movimiento, aun con frutos apostólicos visibles, estaba generando dinámicas que comprometían esa libertad, había que intervenir. No para destruir, sino para corregir. No para castigar, sino para sanar. Pero las interpretaciones divergían radicalmente. Para Roma, se trataba de una corrección pastoral necesaria. Para los heraldos, era una incomprensión dolorosa de su identidad más profunda. Esta diferencia de percepciones transformó lo que pudo ser un proceso de ajuste gradual en un enfrentamiento que fue intensificándose con cada decisión tomada.
Y entonces llegó la medida más dura. La que nadie esperaba. La que golpeó directamente el corazón del movimiento y que muchos consideran desproporcionada incluso hoy. El Vaticano suspendió las ordenaciones sacerdotales. Esto significa que durante un periodo indefinido, los heraldos no podrían ordenar nuevos sacerdotes. El impacto fue devastador. Decenas de jóvenes que llevaban años en formación, que habían entregado su adolescencia y juventud a una vocación clara, se encontraron en un limbo espiritual sin precedentes. No podían ser ordenados, pero tampoco se les ofrecía una salida clara. Estaban atrapados en una espera que nadie podía garantizar cuándo terminaría. Para muchos creyentes, esta medida cruzó una línea. Porque afectaba no solo a la institución, sino a personas concretas cuya vocación quedaba congelada por decisiones que escapaban completamente a su control. Jóvenes que no habían participado en las prácticas cuestionadas, que no conocían las grabaciones, que simplemente habían seguido un llamado espiritual sincero, pagaban ahora un precio altísimo por tensiones institucionales que no comprendían completamente. Desde el punto de vista del Vaticano, la suspensión era un mecanismo de presión para garantizar que antes de permitir nuevas ordenaciones se implementaran reformas estructurales profundas. No se trataba de un castigo, sino de una medida cautelar destinada a proteger vocaciones futuras. Pero desde la perspectiva de quienes vivían la situación desde dentro, la medida se sentía exactamente como lo que Roma negaba que fuera, un castigo colectivo. Este contraste de interpretaciones profundizó la división. Cada gesto era leído de manera opuesta según desde donde se mirara. Roma interpretaba la resistencia del movimiento como confirmación de la necesidad de intervenir más firmemente. Los heraldos interpretaban la dureza de las medidas como evidencia de una persecución injusta. El diálogo se volvió cada vez más difícil. La desconfianza mutua creció exponencialmente. Y aquí llegamos al núcleo de la revelación que prometí al inicio. La verdadera razón oculta detrás de las sanciones del Vaticano no fue principalmente doctrinal ni administrativa. Fue una razón de poder. De control institucional. De miedo a que un movimiento con identidad tan fuerte y crecimiento tan acelerado pudiera eventualmente escapar del control de las estructuras tradicionales de gobierno eclesial. Porque lo que realmente amenazaba a Roma no eran las grabaciones ni las familias que se quejaban. Era el hecho de que los heraldos habían construido una narrativa espiritual autónoma, un sistema de autoridad interna tan sólido que competía simbólicamente con la autoridad universal del Papa. No de manera explícita ni consciente, pero sí de manera estructural. Analistas especializados en dinámicas institucionales señalan que la Iglesia Católica, después de siglos de experiencias traumáticas con grupos que comenzaron dentro de su seno y terminaron separándose, desarrolló mecanismos de control muy precisos. Uno de esos mecanismos es detectar tempranamente cuando un movimiento genera una lealtad primaria hacia su fundador o su carisma que podría eventualmente competir con la lealtad hacia la estructura universal de la Iglesia. Y eso era exactamente lo que algunos observadores veían en los heraldos. Una lealtad tan intensa hacia el fundador y hacia la identidad del movimiento que, en situaciones de conflicto, podría prevalecer sobre la obediencia a Roma. Esto, para el Vaticano, representa un riesgo existencial que debe ser neutralizado antes de que madure completamente. Por eso las medidas fueron tan duras. Por eso la intervención fue tan profunda. No se trataba de corregir errores puntuales, sino de desmantelar una estructura de poder alternativa que, aunque no lo buscara explícitamente, estaba creciendo dentro de la Iglesia con una autonomía que Roma consideraba inaceptable. Esta interpretación, que rara vez se menciona en análisis oficiales, explica por qué las sanciones fueron tan desproporcionadas en relación con las acusaciones específicas. Explica por qué el Vaticano actuó con tanta dureza incluso cuando no había delitos penales comprobados. Explica por qué la suspensión de ordenaciones se mantuvo durante tanto tiempo sin criterios claros para su levantamiento. Porque el objetivo real no era corregir prácticas espirituales irregulares. El objetivo era enviar un mensaje inequívoco a todos los movimientos católicos contemporáneos: ningún carisma, por fecundo que sea, puede crecer hasta el punto de generar estructuras de autoridad que compitan con la autoridad central de Roma. El caso de los heraldos se convirtió en un ejemplo. En una advertencia.
En un recordatorio de quien tiene la última palabra dentro de la Iglesia Católica. Esta revelación cambia completamente la forma de entender el conflicto. No se trata de buenos contra malos. No se trata de ortodoxia contra heterodoxia. Se trata de poder. De control. De límites institucionales que no pueden cruzarse sin consecuencias graves. Y de cómo la Iglesia, ante la percepción de una amenaza a su unidad, puede actuar con una dureza que sorprende incluso a observadores experimentados. Hemos llegado al final de este análisis. Una historia que muestra cómo las decisiones más duras dentro de la Iglesia rara vez se explican con transparencia. Como detrás de comunicados oficiales y lenguaje diplomático se esconden dinámicas de poder que afectan vidas concretas de maneras profundas. Y como el debate entre tradición y autoridad, entre carisma y obediencia, sigue siendo uno de los conflictos más complejos del catolicismo contemporáneo. Si este vídeo te hizo reflexionar, déjame un me gusta ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita porque seguiremos profundizando en historias que otros prefieren silenciar. Escribe en los comentarios qué te impactó más de esta revelación y cuál crees que será el futuro de los heraldos. Tu opinión enriquece el debate. Y antes de irte, mira el próximo vídeo que aparece en pantalla. Porque esta historia tiene continuaciones que son aún más inquietantes. Hay decisiones recientes del Vaticano que sugieren que el conflicto está lejos de resolverse. Hay movimientos internos que indican que la tensión sigue creciendo. Y hay revelaciones adicionales que necesitas conocer para entender completamente lo que está en juego. Gracias por llegar hasta aquí. Por atreverte a mirar más allá de las versiones oficiales. Por buscar comprender las capas profundas de conflictos que afectan la fe de millones. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la verdad siempre merece ser buscada, incluso cuando resulta incómoda.